Mire, déjeme decirle algo, y se lo voy a decir para animación, se lo voy a decir con respeto, en el amor del Señor, ¿verdad? Siempre que vengo a esta congregación, la asimilo a mi congregación donde yo pastoreo mi Maloya, porque no es una congregación de multitudes, no es una congregación, porque mira, yo quiero que usted entienda esto, y esto va de acuerdo al tema. Y tampoco estoy en contra de eso hasta cierto punto. Hay gente que se afana para que las congregaciones sean llenas, ¿verdad? Hay pastores que hacen estratégicamente muchas cosas para poder llenar una... Es como que es una fama tener una congregación muy grande, ¿verdad? Pero yo quiero darte a entender que la palabra dice que por los frutos nos conocerá el Señor, ¿verdad? Entonces, algo que es muy interesante y es muy, que se tiene que tomar en cuenta, que si la congregación, aunque sea una congregación grande, o una congregación pequeña, perdón, pero que sean entendidas la gente que está, que sea aprendida, que la gente verdaderamente sea gente que está a la par de Dios, que está en comunión, que está en integridad con el Señor. ¿Sí me explico? Hoy yo puedo ver de verdad que es una congregación pequeña, pero ¿sabes algo? Es pequeña ante los ojos de la gente, pero ante los ojos de Dios el Señor se agrada. Ante los ojos de Dios, mire, la palabra que usted suelta, la palabra cuando usted alaba, cuando usted glorifica, cuando levanta sus manos, el Señor ve esa entrega de parte de usted hacia el Señor, ¿verdad? Entonces, yo puedo creer que una congregación no es poderosa por la dimensión de la cantidad de creyentes o de personas que está dentro, sino por lo que aporta cada uno de los creyentes. ¿Sí me estoy entendiendo? Y aquí es donde vamos a entrar un poquito en detalle. Vamos a ir a la Biblia en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, y vamos a leer a partir del versículo 1. Les pido una disculpa si me agarro tosiendo porque ando malo en la garganta, pero ya ando saliendo de eso, ¿verdad? Mateo capítulo 25, versículo 1. Me dice amén si está ahí, por favor. Esta es una palabra, yo no sé si usted ya le ha compartido, le han hablado de esto, pero hay ciertos puntos que quiero tomar de esta palabra que en verdad nos abre un panorama espiritual tanto de la salvación, tanto de la integridad con el Señor. Y es una escritura que tiene que estarse recalcando. Ahorita le voy a decir por qué. Ya estamos ahí, Mateo capítulo 25, versículo 1. Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 ¿qué? Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? ¿Qué no tomaron? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Dice, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, ¿qué pasó? ¿Qué dice la palabra? Y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas se levantaron? Todas. Y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ¿qué le dijeron? Porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué sucedió? Vino el esposo, y las que estaban preparadas, las que estaban ¿qué? Preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Dice la palabra: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no los conozco. Velad pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre Santo, Señor, en esta hora, amado Rey, Señor, pedimos, Señor, humildemente que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convencimiento de esta palabra. Que no sea yo, Señor, el que predique, Señor, sino que sea tu unción, Señor, que seas tú mismo trayendo esa convicción a nuestra palabra, Señor, a nuestro corazón. Y, Señor, humildemente, Señor, pido que no dejes que mi boca, Señor, hiera o lastime a alguna de tus ovejas que están aquí presentes, Señor, sino que este tema sea para edificación, Señor, sea un tema de exhortación, Padre, un tema que nos anime, Señor, y sobre todo, Padre, para tener un mayor entendimiento, Señor, de la importancia de la integridad que tenemos sobre ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Miren, qué interesante es ver esta parte de la palabra. Yo sé que muchas veces a lo mejor ya la compartieron, a lo mejor ya la escuchó usted en algún lugar por ahí, pero yo quiero hablarte de esta palabra que tristemente en muchas congregaciones ya no las predican, ya no las comparten. Pero si nos damos cuenta, esta escritura tiene que ser compartida, no tanto porque sea una escritura escatológica, no porque hable tanto de los últimos tiempos, sino porque es una escritura, gracias, es una escritura que nos da una advertencia. ¿Sí me explico? Esta escritura nos está advirtiendo de algo que es una realidad, de algo que verdaderamente va a suceder, que nos dice la palabra que no sabemos cuándo, pero que este suceso, que es el suceso más esperado por el cristiano, en cualquier momento va a suceder. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que estar advertidos, nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar metidos en oración, buscar que la pasión de nosotros por el Señor vaya en aumento, que no lleguemos a un lugar de conformidad, a un lugar donde verdaderamente podamos decir, ¿sabes qué? Pues aquí estoy a gusto, aquí me voy a quedar. Nosotros tenemos que estar metidos en la intimidad con el Señor. Cuando la palabra dice, el Señor dice que por los frutos nos va a conocer, estamos hablando de que hay mucho creyente que todavía no es conocido como un hijo de Dios por los frutos que está dando. ¿Sí me explico? Yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted sale aquí y ahí en la pura banqueta se encuentra una varita tirada. Una vara X, ahí está. ¿Y de qué es esa vara? Te pueden preguntar. ¿Verdad que la vara, pues no, tú le dices, pues será, pues no sé, no le encuentro forma, ¿de qué será esa vara? Pero si esa vara tiene una almendra colgada ahí, ¿qué vas a decir? Es una vara de almendra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fruto te indicó de qué es la vara. ¿Estamos de acuerdo? Los frutos que nosotros demos allá afuera va a indicar qué tan llenos estamos de Dios. Aquí no se trata de levantar las manos, no se trata de alguien que canta más bonito, el que canta más feo, el que viene mejor peinado, el que viene mejor vestido, no. Se trata de que venimos a llenarnos del Señor. ¿Por qué? Porque allá afuera necesitamos exhibir la llenura de Dios. ¿Sí me explico? Yo le digo a la gente allá en la congregación de mi Maloya, aquí adentro de la congregación todos cantan, todos brincan, todo bonito, pero allá afuera el mundo nos exhorta o nos manda a hacer otras ciertas cosas con las cuales, con la llenura de Dios, tenemos que combatirla. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esta palabra, esta escritura nos habla de dos tipos de creyentes que están todos dentro de la misma congregación, pero habla de que unos son prudentes y otros son insensatos. ¿Sí me explico? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tipo de creyente cree usted que es? ¿Qué tipo de creyente cree usted que es para dentro del parámetro espiritual? No hay un termómetro espiritual que diga, mira, este tiene el 30%, no, tienes que llenarte más. Tú tienes el 90%, oraste mucho en la noche, quizás, no sé.
No hay algo que nos dé una medición espiritual, ¿sí me estoy explicando? Pero algo que sí te va a elevar el nivel de espiritual con el Señor, de unción, el nivel que verdaderamente Dios desea que usted y yo manejamos, será a través de la comunicación con Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda, a través de que nosotros podamos tener una relación con Dios. Aquí habla de 10 vírgenes, dice que 5 eran prudentes, pero me llama la atención que también las otras eran vírgenes. O sea, están hablando de 10 personas que parecían que eran iguales. Parecían que eran iguales, pero no eran iguales. Parecían que portaban lo mismo, pero no portaban lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Y dice la palabra que, te comento que todas eran iguales, porque todas eran vírgenes, todas estaban en el mismo lugar, ambas convivían juntas. Dice que tenían fe y esperanza, porque dice que todas salieron a buscar al esposo. Todas salieron, tenían todo en común, ¿verdad? Dice que ambas tenían lámparas y dice que ambas caminaban en la misma dirección. Aparentemente, dentro de la congregación, todos estamos llenos de la presencia de Dios. Aparentemente, digo, porque la Escritura aquí nos está dando a entender que hay muchos que están metidos y hay otros que verdaderamente nos hace falta, ¿verdad? Entonces, aquí habla de una diferencia de un grupo y otro, y la diferencia, escuche bien esto, lo hacía el nivel de aceite que tenían en la lámpara. Usted puede entender que el aceite en la Biblia simboliza el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que cuando hay un ungimiento se usa aceite? Lógicamente, repito lo de ahorita, hacemos algo físico con un sentido espiritual, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que ellos tenían lámparas y 5 tenían las lámparas llenas, pero a 5 le faltaba aceite. Las que tenían las lámparas, o en este caso vamos a hablarlo en el área de lo que estamos nosotros hoy aquí, los que estamos llenos del Espíritu Santo son personas que han tenido una devoción por Dios. Son personas que han sabido buscarle a Dios. ¿Cómo que han sabido? Sí, han tenido la convicción de renunciar al pecado, de renunciar a las cosas del mundo, porque hay que reconocerlo. Renunciar a las cosas del mundo es difícil, ¿verdad? Yo le voy a decir algo. Hay gente que piensa que vivir en el pecado es tormentoso. Hay gente que piensa que vivir en el pecado es algo desagradable. Si yo le dijera a usted que vivir en el pecado es lo más deleitoso que puede haber, pero como pastor, pregúntale a un alcohólico si la cerveza o el alcohol que está consumiendo le está causando mal, te va a decir que no, es lo mejor que puedo consumir, es lo que te va a decir él. Pregúntale a un drogadicto si el cristal o la marihuana que está fumando le está haciendo un daño, te va a decir no, es que esto es lo mejor que yo puedo tener para mi vida. El camino del pecado es deleitoso para el que anda en el pecado. La palabra dice que la gente que anda en la carne no discierne en la cosa del Espíritu, ¿verdad? Pero ahora que usted ya está en Cristo, que usted es una nueva persona, ahora que usted tiene otro pensamiento, ahora que usted cambió hasta su manera, yo le digo una cosa, nosotros éramos unos bebés espirituales. Dios, el Espíritu Santo, nos enseñó hasta hablar. Acuérdate las majaderías que hacíamos 10, 15 años antes. Ahora, escucha tu manera de hablar. Dios cambió nuestra manera de hablar. Dios cambió nuestra manera de actuar. Dios cambió nuestra manera de ver la perspectiva de la vida. Y todo eso, hay un síntoma, hay algo que nos hace ver que nos estamos llenando del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Nos estamos llenando del Espíritu Santo. Para el creyente, el Espíritu Santo no es una opción, es una necesidad. Nosotros tenemos que tener la necesidad de buscar a nuestro Dios. Y la palabra dice que hubo 5 que verdaderamente tenían sus lámparas llenas,
pero 5 tenían sus lámparas vacías. A 5 le hacían falta, literalmente, aceite. ¿Por qué cree usted que a nosotros nos hace falta llenarnos del Espíritu Santo? ¿Qué cree usted? ¿A qué cree usted? ¿A qué le atribuye usted eso? Hay un punto muy interesante. Yo quiero que usted entienda esta parte. Aunque parecían que estábamos todos iguales, había cosas que nos diferenciaban, ¿verdad? Hay cosas que nos diferencian como cristianos. Y gloria a Dios, porque todos los que estemos aquí, estemos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque los pastores que ustedes tienen están transmitiendo la llenura del Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando a mí me ungieron como pastor, yo le dije, yo fui muy claro. Yo todavía le dije al pastor, yo no puedo tener el pastorado en este momento. El pastor me estaba lanzando, él quería que yo fuera. Me dice, ¿pero por qué? Le dije, es que yo no siento que soy lleno del Espíritu Santo. Yo no puedo llegar a combatir un endemoniado sin la presencia de Dios. Yo no puedo literalmente orar por algún enfermo. Yo no puedo dar un consejo de sabiduría si el Espíritu Santo no está en mí. Esto me hablaba de que a mí me preocupaba. Yo podía compartir sin la ayuda de Dios, podía hacerlo si tú quieres. Pero el mensaje que yo transmitía no era un mensaje que tuviera un poder de convencimiento. Porque mi trabajo es compartirte, es predicarte, pero el convencimiento es lo del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, algo que me empezó a llamar la atención es que el apóstol Juan me empezó a guiar a una búsqueda espiritual. Él me empezó a instruir cómo tenía yo que ser lleno, de qué manera podía dirigirme a Dios, de qué manera yo tenía la sabiduría bíblica, pero me faltaba la más importante. Porque el trabajo de la sanidad, el trabajo de la conversión, no la hago yo, la hace el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Te lo voy a decir a modo de testimonio. Hay una muchacha que llegó a la congregación de nosotros allá. Ahorita muchos de aquí van a saber quién es, allá en Himalaya. Esta muchacha estuvo en idolatría, practicó mucha brujería y ese tipo de cosas. Tiene 26 años. Esta muchacha no conocía lo que era el Espíritu Santo. Se les predicó, se les habló. Y tuvimos un evento en Himalaya hace poquito que vino el profeta William García, que fue el que vino para acá también. Y no sé si se acuerdan que oraron por una muchachita que estaba muy delgada, casi los puros huesitos, una muchacha que tenía como leucemia, tenía una enfermedad en la sangre. Esa muchachita empezó a tener revelaciones con el Espíritu Santo. Yo empecé a hablar con ella y ella me dice, pastor, porque ella tenía estos pensamientos de suicidio, es que mi manera de ver las cosas, mi manera de ver la vida ahora ha cambiado. No puedo encontrar una explicación a qué se deba lo que estoy viviendo ahora. Y esta mujer, mes tras mes, tenía que hacerle transfusión de sangre porque la sangre que tenía perdía el rendimiento. Esa es la enfermedad que ella tenía. Perdía el rendimiento. Yo no sé de términos médicos, pero él dice que el médico le ponía 6.5 de hemoglobina y cuando llegaba el mes para hacerle la transfusión de sangre tenía 5.0. La sangre se contaminaba, la sangre perdía el rendimiento y aparte le hacía falta sangre en el cuerpo. Ese día el profeta William oró por ella y le dijo, el Espíritu Santo se está metiendo por tus venas, le dijo. Ahí tengo el video. Y todavía esta mujer no entendía lo que estaba pasando. El día siguiente tenía que irse a hacerse una transfusión de sangre, pero sorpresa, que llega al hospital y el médico que le hace la transfusión de sangre le dijo, no puedo hacerte la transfusión. ¿Por qué? Le dice, porque yo no entiendo qué está pasando en tu sangre, que normalmente tu sangre se mantenía en 6.5, 5.0 de hemoglobina y traes 9.5. O sea, dice, tu sangre está más sana que la mía. Y dice, y todavía no te falta sangre como normalmente en tu cuerpo le faltaba. Pues no puedo hacerlo. Ahí te va. Para la importancia de tener el conocimiento y la llenura del Espíritu Santo. Por otro estoy hablando, es un modo de testimonio. A la semana, esta mujer, yo estaba en Iztapa, estaba congregándome con el apóstol Juan, y me marca su mamá y me dice, mi hija acaba de tener una hemorragia.
va para el hospital, tiene un catéter del corazón, de la vena aorta al corazón. Y no podemos parar la hemorragia. Me empapó la sangre, la cama de sangre, la almohada, la ropa, la llevo ahorita, me la llevan al hospital. Entonces yo había quedado de salir con los amigos y le dije, ¿sabes? Cancelé, dije, me voy a ir con ella. Estaba ocupando. Pues después me dice, ¿sabes qué? Me habla su mamá a los 40 minutos. Ya la tranquilizaron. Vamos a ir una tarde a la congregación para que pase por nosotros. Yo paso por ellos, me llevo. Lo interesante de todo esto es que, mira, empapó su cama de sangre, llenó su ropa de sangre. Cuando llega al hospital también tiró mucha sangre. Mandó las fotos ahí, pero está muy agresiva, no se las puedo mostrar. Entonces, cuando llega con el médico la agarra, pues había perdido mucha sangre para meterle sangre. Pero resulta que la sangre mantiene los 9.5 de hemoglobina. Y aparte de la sangre que había tirado, no le faltaba nada de sangre de su cuerpo. Ahí es a donde vamos. Hablé con el profeta Alejandro Patrón, porque Alejandro Patrón mandó a William para acá. Varón, fíjate que pasa esto y esto. Y me dijo, mira, escucha lo que te voy a decir. Me dijo, en lo que discierne mi espíritu, esa familia tenía pacto con la muerte. La hemorragia no fue causada por un descuido. El Señor sacó la sangre con la que ella había pactado. Esa mujer tuvo liberación. ¿Te das cuenta? Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, la gente no puede volver a ser la misma. La gente debe de tener un cambio radical, un cambio total, porque el Espíritu Santo ha venido a marcar la diferencia en las personas. ¿Sí me explico? Eso pasa cuando usted recibe a Jesucristo. Miren, Jesucristo no se convirtió en una religión. Cuando Jesucristo nació, religiones ya existían. Pero Jesucristo no vino a hacer una religión más. Él vino a marcar la diferencia en nosotros. Él vino a ser un parteaguas de nosotros. Ahora entiendes la importancia de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo en cada persona puede apartarse. La palabra dice, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si usted frecuenta, o a ti te frecuenta una persona que con sus actos o sus palabras te pone triste? Usted se aparta, porque es una persona que te ocasiona un daño emocional, sentimental, físico, no lo sé. El Espíritu Santo es igual. El Espíritu Santo, cuando ve que hacemos actos que a Él no le favorecen o no le convienen, Él se aparta. ¿Y sabe qué pasó con las 5 vírgenes insensatas? Dice que cabecearon, o sea, se descuidaron. Porque he trabajado de velador también. ¿Cuál es el trabajo de un velador? Estar atento. Pero si en una de esas yo cabeceo porque me da sueño, estoy vulnerable a que alguien entre y haga un daño a ese lugar, ¿verdad? Qué interesante es darnos cuenta sobre realmente la importancia de tener nuestras lámparas llenas de aceite, de mantenernos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, tiene algo que ver el aceite. Dice, sin aceite no hay fuego, sin fuego no hay luz, sin luz dice que abundan las tinieblas. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros nos cargamos de malos pensamientos, de malas palabras y de malas tantas cosas? Por la ausencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y llega alguien a contaminarte el corazón, llega un redargüimiento y te dicen, eso no es correcto. Pero pregúntele a alguien que le gusten los corridos, esos bélicos y las cantantes, si esos narcocorridos son malos para ellos. No, hombre, yo lo pongo a todo volumen en mi casa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo. No hay un redargüimiento en su corazón a ellos como persona. Yo le pregunto a usted, ¿usted iría a un baile de esos? Porque usted ya sabe que el Espíritu Santo, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Que el Espíritu Santo te diga, no lo hagas. La palabra del apóstol Pablo nos exhortaba, ¿no? Dice, todo no es lícito. O sea, que todo no es permitido. Pero dice que no todo te convenía. No todo es bueno para ti, ¿verdad? ¿Y quién te va a decir a ti que no es bueno? El Espíritu Santo. Él te pone un sentir en tu corazón para decirte, ¿sabes qué? Eso no me agrada a mí.
¿O no le ha tocado a veces que he hecho una mentirilla piadosa? Y híjole, pues ya, la dije. Pero el Espíritu Santo te redarguye el corazón. El Espíritu Santo no está para condenarte, ni dañarte, ni lastimarte, ni afligirte. La palabra dice que es el Espíritu Santo. O sea que no existe maldad en él porque es santo. Es el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Entonces, donde hay aceite hay fuego. Donde hay fuego hay luz. Donde hay luz está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios dice que hay libertad. De eso se trata. Hay gente que piensa que ha sido libre de muchas cosas, pero cuando se da la oportunidad, les voy a explicar algo y se lo voy a decir abiertamente, les voy a abrir mi herida, dice por ahí. A ver, es rápido, ¿verdad? Híjole, voy a hablar por ustedes, hermano. Yo batallé muchísimo en el área del alcoholismo. Yo batallé mucho con eso. Yo tengo alrededor de 12 años que no pruebo una gota de alcohol. 12 años. Desde que pisé Vallarta. Porque yo entregué mi vida a Cristo en la ciudad de La Paz. Y yo juraba y perjuraba y me daba golpe de pecho, Señor, y no te voy a probar una gota de alcohol. Y el primero que me la ponía, con ese me iba. Porque yo batallaba. ¿Por qué? Porque no conocía al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué batallamos con un? Yo le digo a mi mamá, a mí Satanás me zarandeó 28 años de mi vida. O sea, yo le decía, ¿cómo quieres tú que de la noche a la mañana yo deje esto? Yo no entendía que no era esto. Yo no entendía que lo que era un problema espiritual. Yo no entendía que el Espíritu Santo era el que podía sacarme ese vicio. Yo no entendía que yo necesitaba la llenura del Espíritu Santo para yo poder cambiar mi estilo de vida. Ahora, aquí es donde vamos entrando un poquito más en detalle. Mateo 11:12. Váyase a Mateo capítulo 11, versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice la palabra, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista, ¿hasta cuándo? Ahora. El reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia. Pero ¿quiénes son los que lo arrebatan? Los violentos. Ahora, escuchen, en las cosas del mundo nos esforzábamos para hacer tantas maldades. Éramos unos expertos. No había quien no ganara en la mentira. No, hombre, hacíamos estrategia que increíble. Pero en el reino de los cielos, escuche esto, se necesitan violentos en espíritu. Se necesitan personas que verdaderamente le crean a Cristo. Personas que cuando vean y lean una palabra de parte de Dios se estremezcan. Personas que cuando vean una palabra de Dios que digan, pues estuvo chido. No, que la pongan en práctica. Eso es vivir en espíritu. ¿Sabes qué? Yo oraba 15, 20 minutos. Bueno, lo voy a doblegar a 30. Y cuando doble los 30 vas a doblegar a 1 hora. Y así te vas a ir yendo. ¿Sabes qué? Yo ayunaba 1 semana. Voy a ayunar 2 semanas ahora. Para que mi espíritu de carne mengue, pero que el espíritu de Dios crezca. Esto del reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes, los violentos, solamente las personas que están decididas a tener un cambio, son las personas que están decididas a ser llenas del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que entender que el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, no algunas ocasiones, no solamente cuando venimos a la congregación. Aquí todos somos santos, pero cuando salimos allá afuera necesitamos mostrar esa santidad. Preocúpate cuando el mundo no te critique. Ahí va a estar el detalle. Cuando el mundo no te critique es que estás haciendo lo mismo que ellos. Cuando el mundo no te señale es que formaste a ser parte de ellos. El apóstol Pablo decía, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. O sea, tú no te puedes convertir en ellos porque el agua y el aceite no se pueden mezclar. ¿Sí me entiendes? Tú necesitas tener esa llenura para poderte dividir de las cosas del mundo.
Acuérdense que estamos hablando de dos tipos de vírgenes, ¿verdad? El problema, y esto es una realidad, y esto me entristece, de verdad esto me pone triste a mí, porque hay pastores que predican de Dios. ¿Es bueno predicar de Dios, sí o no? Claro. Predicar de Jesucristo también, pero que prediquen y se esfuercen por comprobar la inexistencia del Espíritu Santo. Yo les digo a la gente, analicen lo que les voy a decir. Vaya a la Biblia y busque la misma historia, pero descartando el Espíritu Santo. Saque el Espíritu Santo de la Biblia y ¿qué sentido tiene la Biblia sin el Espíritu Santo? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las sanidades? ¿Quién resucitaba a los muertos? Si no hay Espíritu, no hay poder. El Espíritu Santo es el que hace todo esto. Y hay pastores que hablan y predican en contra de esto. Es que yo creo en Jehová. ¿Tú crees en Jehová? Claro que yo creo. ¿Crees en Jesucristo? También. Cuando hablan del Espíritu Santo, pero ¿sabes por qué abogan en contra de eso? Porque no lo han conocido. No se atreven a dejar. Yo le decía, a modo de ejemplo, a mí me pasaba que a mí me gusta orar de noche porque es cuando mi esposa y mi niña duermen y es cuando tengo más tiempo a solas acá, y ellas duermen allá y yo oro en la noche. Y yo sentía, porque para mí era preocupante orar y no sentir al Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo sentía cuando el Espíritu Santo se ponía a un lado de mí. Pero también sentía, porque yo estuve cargando mucho tiempo con un pecado que no podía sacar de mi corazón. Pero cuando el Espíritu Santo llegaba y se me ponía a un lado, venía a mi mente ese pensamiento que me atormentaba. ¿Y saben qué pasaba? El Espíritu Santo se iba. Como diciéndome, síguele dando esa importancia y dejándome a mí a un lado. Dios es un caballero. Si yo no quiero soltar esto, el Señor no me va a forzar a hacerlo. Pero el Señor me dice, yo estoy aquí para eso. Cuando empecé a combatirlo con la palabra, todo cambió. Todo fue diferente. El Señor empezó a revelarme palabras, el Señor empezó a revelarme prédicas, el Señor, ¿por qué? Porque ya no había ni sentimiento de culpa, ya no había demonio, ya no había vicio, ya no había nada, porque todo había quedado atrás. Ahora puedo decirte que el Espíritu Santo es el que comanda mi vida. El Espíritu Santo es el dueño de mi vida. Dios es el comandante de mi vida. Todo lo que tengo usted tiene que entender eso. Que el que gobierna tu vida, el que manda tu vida, es Jehová de los ejércitos. Amén. Él es el que hace todo eso. Ahora, vamos entrando un poquito en detalle porque aquí es donde nosotros aquí es donde viene el punto céntrico del tema este. Vamos a volver a Mateo capítulo 25. Todavía no lo voy a decir el versículo, nada más quiero que lo tenga ahorita ahí. Dice la palabra, vamos al versículo 8, 25:8 creo que es. Dice la palabra, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes. ¿Qué le dijeron? A ver, ¿qué va a pasar el día que todo lo que, vamos a suponer que de aquí para acá se preocuparon por buscar a Dios, se afanaron, no faltaron al servicio, ofrendaron, diezmaron, oraron, ayunaron, se portaron conforme la voluntad de Dios, eran personas intachables, incorruptibles, delante de Dios eran agradables, pero de aquí para acá se descuidaron? Y vamos a suponer que llega el Señor Jesús y las que están acá le dicen a los de acá, ¿sabes qué? Dame de tu aceite. Dame de tu aceite. O sea, dame de la presencia de Dios. Dame del nivel de unción que tú tienes. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Rafa me puede dar a mí Espíritu Santo? No se puede. ¿De qué nos habla? Que la salvación es
personal. La salvación es individual. ¿Por qué te digo esto? A mí me vuela la cabeza esto porque yo estoy pasando por eso. ¿Para qué predicas? ¿Para qué te congregas? Más hace pura vergüenza. ¿Por qué compartes esas prédicas en Facebook? Porque tu salvación no va a depender de esa gente. Tu salvación va a depender de lo que tú hayas buscado de Dios. Siempre va a haber voces que van a querer apartarte de la presencia de Dios. E inclusive, me atrevo a decírtelo, en tu propia familia. A mí me eliminaron, familia mía me eliminaron de las redes sociales porque me convertí a Cristo. No he podido dormir desde ese día. Gloria a Dios, dije que, oye, me eliminaron por hacer un bien a mi vida. Me criticaron por cambiar mi estilo de vivir. ¿Sí me explico? Eso me quita toda preocupación. ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo a hombre, estoy siguiendo al Señor. Usted debe de estar totalmente despreocupado cuando la gente lo critique, cuando la gente lo señale. Al contrario, debe de alegrarse porque son señales de que usted se está acercando al Señor. Cuando la gente te elogie, te aplauda por las cosas del mundo, preocúpate. Ahí sí preocúpate, porque usted no es cualquier persona. Mire, yo trabajo ahí en los yates, ahí en la marina, y todavía no, descaradamente, mi compañero me dice: pastor, véngase a tomar una cerveza con nosotros. Pastor, me dice, entonces me invitan a una cerveza. No, le digo yo, pues, no tomo. Le digo, ¿cómo? Pero si aquí cualquiera toma, me dice. Ahí está el detalle, que yo no soy cualquiera. Usted no es cualquiera. Usted es cualquiera para la gente, pero para Dios usted es una obra de arte. Escuche esto: para Dios usted no es cualquier gente. Para la gente, mire, para la gente usted podrá ser la peor persona, pero Dios, tú eres, dice la palabra, tú eres su especial tesoro. Tú no eres cualquier persona delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que vale. Ya no vale tanto lo que la gente crea, piense o diga de ti. Lo que tiene validez al final de todo es lo que Dios piense de ti. ¿Para qué te congregas? Para instruirnos en la palabra, para que cada uno de nosotros podamos tener una vivencia con el Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros, yo quiero que usted entienda esto individualmente. Hágame ese favor. Cuando estas vírgenes, dice, mas la prudente, versículo 9, le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a las que venden y comprar para vosotras mismas. Yo quiero que usted comprenda esto. Llegan las vírgenes insensatas con las prudentes y le dicen: oye, dame aceite. Escuche esto: va a haber gente que va a creer que la salvación, o van a querer depender de una salvación de otra gente. ¿De qué se ha llenado la religión? Voy a pisar callos. En el catolicismo, ¿a quién le rinden cuentas? Voy a confesarme con el Padre. ¿Para qué? Eso no te va a hacer salvo. Ni si das 50,000 millones de dólares, tampoco te va a hacer salvo. Escuche esto: tu salvación no te la puede dar literalmente nadie. ¿Cómo ahora me da pavor con cierta gente que anden distribuyendo esa mala información? Por ejemplo, la luz del mundo. Creen que un hombre que está encarcelado les puede dar salvación. Y no puede decir nada porque la religión se ha encargado de hacer se ha encargado de envenenarles el corazón y defender algo que verdaderamente es totalmente erróneo por donde tú lo veas. La palabra no se puede negar. La palabra no puede negarse.
El Señor dice que Él es 3 veces santo. Y ese mismo Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que llena las lámparas de nosotros. Es el mismo Espíritu que mora en nosotros. No más que el Espíritu de Dios tiene una peculiaridad. Creo que es Lucas 4:18. A ver, déjenme ver. Sí, dice, el Espíritu del Señor, ¿qué está ahí? Sí. El Espíritu del Señor está sobre mí, pero dice, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, vamos a ir a evangelizar y vamos a predicar la palabra del reino, no a los pobres que no tienen dinero, sino a los pobres del espíritu. Aquellos que están flaqueando, aquellos que están cayendo, que en depresión, y aquí se complementa con lo demás. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. ¿Alguna vez usted y yo lo hemos sentido así? A pregonar libertad a los cautivos, aquellos que todavía están presos de vicios y cuantas cosas demás. Y vista a los ciegos, aquellos que están metidos en religiosidad. Y dice, a poner en libertad a los oprimidos. Pero el versículo inicia, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... O sea que te quiero decir que el Espíritu Santo no está en ti por lujo. No está ahí para que tú te veas sonriente, muy bonito delante de la gente. No. El Señor ha caído sobre ti con una intención. Tú sabes que Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de objetivo. Dios es un Dios intencional. Dios está sobre ti con una intención. Hay un plan maestro de parte de Dios que quizás todavía no lo hemos entendido, pero si el Espíritu Santo está sobre ti es para que quizás tú vayas y tú le prediques a otra gente. Esta muchachita de la que te platico ahorita, de la enfermedad esta muchachita se junta con unas personas que le hacen hemodiálisis y todo ese tipo de cosas para la transfusión de sangre y eso. Y ahora ella les está predicando a esa mujer. Es que yo sé, pastor, dice, lo mismo que Dios hizo conmigo puede hacerlo con ellos. Te estoy hablando de una mujer que tenía pacto con perros, gatos, diablos, con lo que se atravesara. Y ahora que conoció a Jesucristo, que el Señor entra a su vida, ella logra entender y dice, esto no llegó a mí por casualidad. Esto no llegó aquí nomás porque a Dios le plació. Tenía un propósito. Tienes que entender que el Señor está contigo con un propósito. Y el propósito quizás no está ni en tu casa, ¿verdad? Esta mujer ni en su casa predica. Su mamá también, por lo que está mirando, está siguiendo los pasos del Señor. Ella, porque yo le digo a la gente me dice, no, a ver, compruébame la existencia de Dios. Quiere que le comprueben la incógnita más grande del mundo en 10 segundos. Pues no puedo hacer eso. Pero el testimonio de la gente te habla de la existencia de Dios. El testimonio de las personas, gente desahuciada de cáncer. Miren, yo le voy a hacer una pregunta. Mi papá salió con cáncer. Yo quiero que usted analice esto. Mi papá salió con cáncer. Cuando mi papá salió con cáncer, el médico le dijo, ¿usted tiene cáncer? Ah, ok. ¿Me escuchó? ¿Usted tiene cáncer? Pues sí, tengo cáncer. ¿Qué quiere que haga? Es que la gente dice, papá, ve el cáncer como sinónimo de muerte. ¿Sí me explico? Pues es que el cáncer puede decir, sí, pero es que mi papá sirve en una congregación en la ciudad de La Paz, pero es que el Dios que yo predico, el Dios del cual yo le hablo, el del cual yo le sirvo, es más fuerte que el cáncer. Es más fuerte que el... Y hay un testimonio grandísimo todavía ahí, pero me voy a tardar más tiempo, así que voy a seguir con lo del tema de este. Las vírgenes, ay, aquí está tremendo. Las vírgenes, vamos a Mateo capítulo 25, nos regresamos a Mateo capítulo 25, por favor. Dice el versículo 10, ¿estamos ahí? Mateo 25, 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino ¿quién?
vino el esposo. Bueno, hay versiones que, ok. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué sucedió? Va a haber un tiempo donde la gente va a buscar al Señor, va a buscar al Espíritu Santo y no lo van a encontrar. Solamente los que se preocuparon. ¿Cómo es que se preocuparon? ¿Cómo es que usted se mantiene con la lámpara llena? Estar en integridad con el Espíritu Santo. Estar buscando de Dios cotidianamente. Yo le digo, pastor, pero es que, a ver, yo no entiendo esto porque, pastor, yo oro, pastor, y el Espíritu Santo yo no siento nada, no llega, ahí estoy sentado y duro rato, pero no. Y les voy a dar un consejo. Se los digo para que ustedes puedan, porque a mí me funcionó. Esto es un truco, dijeron por ahí. Para que usted pueda sentir y pueda tener un contacto con el Espíritu Santo, una relación, usted ore, no dejes nada al descubierto, pero quédate hasta que te respondan. ¿Cuál es el detalle? Oramos 4 o 5 horas y cuando terminamos, el Señor, en el nombre de Jesús, amén, y te levantas y te vas. Imagínese que usted llegara con una persona y le dijera, oye, fíjate que pasó esto, aquí nos vemos, adiós, pum, te vas. Por lo menos déjame, me dé una explicación de, si no, cuál es la relación que hay. ¿Cómo yo quiero tener una contestación de parte de Dios si nomás le platico mis penas? Si le ha tocado a usted que tiene amigos que te platican sus penas y cuando tú le quieres decir, pues mira, yo opino que ya se fue. Así pasa con el Señor. Oramos y pensamos que porque duramos 3, 4 horas ahí orando, pensamos que ya el Señor lo va a hacer. Pero ¿qué te dijo el Señor en tu oración? Las oraciones son para que el Señor conteste, que tengas una respuesta. Acuérdate que el Espíritu Santo es la guianza que usted y yo tenemos. Pero si no nos dejamos guiar, es que cuando nosotros hablamos con alguien y lo dejamos con la voz plantada y lo dejamos, creemos saber más que ellos. Y nosotros no podemos creer más que el Espíritu Santo. No podemos saber más que Él. ¿Sí me explico? Ok. Dice que en el versículo 10 dice la palabra que hubo unas que se preocuparon, pero ¿sabes cuándo se preocuparon? Al final. Fueron por aceite, pero cuando regresaron, la puerta ya se había cerrado. ¿Por qué cree usted que Dios, porque dice la palabra que ni los ángeles saben cuándo va a ser la venida del Señor? ¿Por qué cree usted? Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en el barco, si el dueño va a ir, nos tiene que avisar por regla, nos tiene que avisar una semana antes. ¿Para qué? Para preparar el barco. Para que ellos sí, tener alimento, dejar los cojines limpiecitos, la alfombra, todo. Pero ¿qué pasaría si el dueño, estamos nosotros ahí jugando Xbox ay, sí, mira tú y yo, que mirando el fútbol y eso, y de repente abren la puerta y que sea el dueño, el tiradero de cojines, todo manchado por todos lados? Quiere decir que el Señor no nos avisa cuándo va a venir para que todos los días estemos preparados para Él. ¿Qué pasó con las que cabecearon? Se distrajeron. Se distrajeron. ¿Y qué pasó? Llegó el esposo. Y dice que las otras, como sabían cómo tener la lámpara llena, le dijeron, más ve y cómprala. Pero en esa ida cerraron la puerta. Ahora, aquí es donde entra. Tienes toda una vida para buscar del Señor. Pero no quiere decir, no hombre, yo miré la noticia que en el 2030 y tanto va a pasar. No, todavía no tiene para cuándo venir el Señor. Pero que si tú mueres mañana, si Jesucristo no viene mañana, pero si tú mueres mañana, lo importante no es si mueres o no, lo importante es cómo te vas de aquí. Si viviste como las vírgenes insensatas o si viviste como las prudentes. Tu salvación no va a depender de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu patrón.
La salvación va a depender de lo que tú hayas buscado de Dios, de lo que solamente tú hayas buscado de Dios. Es más, ni siquiera de tu pastor va a depender. La salvación de tu pastor va a depender de lo que él haya buscado de Dios. No hay un intercesor en la tierra. Y si hay en la tierra, porque hay que reconocer que el Espíritu Santo también visita la tierra, tiene que ser el Señor. Tiene que ser Jesucristo. Nuestro mediador es Jesucristo. Se les ha olvidado por completo, literalmente, que la palabra dice en Juan capítulo 14 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Con nosotros tenemos que tener esa relación íntima, genuina con Él, para nosotros poder ser llenos de Él. Yo comprendí una cosa: cuando yo vivía en el mundo, yo me juntaba 2 meses con un cuate que ni siquiera conocía, y a los 2 meses ya era yo como él. Ya andaba, consumía lo de él, echaba las mentiras que echaba él y hacía lo que hacía él. Y ya lo dejaba, y a los 3 meses me juntaba con otro, y cuando me di cuenta, la semana ya era como él también. ¿Sí me entiendes? Quiere decir que si tú te juntas con el Espíritu Santo, te vas a convertir en lo que el Espíritu Santo puede hacer. Dice hay gente que dice: no, pastor, no confunda, las amistades no tienen nada que ver. Por supuesto que tienen algo que ver. Por supuesto. Y eso a mí nadie me lo va a decir, porque de allá vengo, yo lo viví. Entonces, dice, hay un dicho por ahí, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Verdad? Júntate con el Señor. Que la gente vea algo totalmente diferente en ti, para que veas si la gente va a poder seguir los pasos que tú estás siguiendo. Para seguir los pasos del mundo, miren, los perros no van porque no hablan, sino también allá anduvieran. La verdad, seguir el camino santo no cualquiera, Yo les decía hace rato, el camino del pecado, miren, es tan deleitoso, pero la palabra dice que hay caminos que parecen que son buenos, pero que al final te conducen a la muerte. De verdad que a mí me gusta, y con todo respeto lo digo, que aquí veo muchos jóvenes. Eso quiere decir que todavía hay esperanza de que la juventud viva para el Señor. Y yo siempre lo he dicho, hay pastores que dicen: no, es que yo te unjo. Ojalá y aquí hubiera gente que sea más ungida que yo, que su propio pastor, que vaya a hacer lo ministerial. Ojalá aquí haya esta jovencita, estos muchachos tengan más unción que uno mismo, que hagan más que uno mismo todavía, ¿verdad? Pero para eso necesitamos tener una integridad con el Señor. Las que perdieron el aceite en la lámpara, quiere decir que no valoraron el momento en el que tenían ese aceite. Hay gente que no valora la gracia que Dios ha depositado con usted. Hay cristianos que no valoran la unción que Dios quiere depositar sobre usted. Nosotros tenemos que valorar esa llenura. Tenemos que, mire, el Espíritu Santo es para enamorarnos de Él. Si supiera usted lo delicado, lo poderoso, lo violento que es el Espíritu Santo, usted viviría apasionadamente por Él. Usted lo buscara con devoción, con fervencia. Dice la palabra, dice que David oraba con fervencia. La palabra fervencia habla de fundir. Y lo único que se puede fundir es el metal. Pero cuando tú fundes metal con metal, se hace una sola pieza. Por eso cuando tú oras con fervencia, el Espíritu y tú son uno. De eso se trata, orar con fervencia. ¿Me explico? Ok, vamos cerrando con esto. Aquí nos hablan de 2 tipos de creyentes. De unas que le servían a Dios por convicción y otras que le servían a Dios por obligación. ¿Usted está aquí por la convicción de Jesucristo o usted está aquí porque lo trajeron? Yo una vez le dije a un pastor, mirando el mal comportamiento de su hijo viene porque él quiere o porque usted lo trae.
que si no se lo dice la oveja, pues ni modo que venga, ¿quién? López Obrador y se lo diga, pues la oveja se lo tiene que decir. Y obviamente para edificación, ¿no? Buena pregunta, me dijo. Es que usted tiene que venir por Jesucristo y no tiene que venir para que el pastor, no, es que voy a ir porque si no el pastor me va a llamar y me va a estar diciendo que por qué no fui. Yo conozco gente que así es. A usted nadie lo tiene que andar arreando. Esta palabra se me viene a la mente como porque somos ovejas del Señor. Estamos en un mismo rebaño. No más que dentro de las ovejas también hay cabras. Y la cabra es rencillosa. La cabra es incómoda. La cabra no está quieta. ¿Verdad? La cabra son las que se brincan los rediles. En este caso, los que se cambian de iglesia. Pero dicen por ahí: oveja gorda no brinca redil. ¿Verdad? O sea, si usted está bien alimentado en la palabra, usted está cimentado en Cristo. ¿Verdad? La oveja y la cabra son muy similares también. ¿Sí me explico? Pero no tienen algo que las hace diferenciar. La cabra es carroñera, lo que le den se come. Así es el mundano. Lo que le ofrezca el mundo, tras lo agarra. La oveja come seleccionado, lo que su pastor le dé. En este caso, ¿qué nos da el pastor? La palabra. Usted tiene que venir a buscar la palabra. Usted tiene que venir a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Le voy a decir una cosa: esto se va a acabar en cualquier momento, hermano. Yo sé que, porque muchos me han dicho, desde que está viniendo Jesucristo, y desde que está diciendo, ¿y no te da miedo que venga? O sea, de que va a pasar, va a pasar. Dame una evidencia de que Jesús es real. Yo les digo, mira, ¿tú te acuerdas del libro de TV Notas que salió en 2010? No, pues ni idea. ¿Del libro del Principito? No, tampoco. ¿De fulana novela? No. La Biblia, desde que se hizo, nunca ha caducado. Es la palabra más criticada, más humillada, más prohibida, porque ya la están prohibiendo en muchos países, pero es la palabra que nunca ha sido vencida. La gente la va a quitar, pero el Espíritu Santo de ti nadie te lo puede quitar. Y al final de cuentas, lo que el Espíritu Santo está en ti es de lo que va a valer tu vida para Dios. Un cristiano no se mide por lo que predica. Ay, el pastor Daniel predica. Ay, fulano vino y el profeta. No. Eso no mide la vida del cristiano. La vida del cristiano se mide por cuánto de Dios hay en ti. La vida del cristiano no se mide por cuánto tiempo oras. No se mide por cómo hablas o te expresas de Dios, sino por qué tan lleno eres de Dios. ¿Me explico? Entonces, yo creo que cada uno de los que estamos hoy aquí tenemos esa gran bendición de darnos cuenta que quizás, y por qué no, a Dios le gusta que reconozcamos, ¿verdad? Yo les digo que cuando el pastor me ungió para seguir, el pastor le dije que no puedo, porque yo estaba reconociendo que para mí era un peligro salir y decirle a la gente cosas que yo no sentía, que no podía salir a predicar algo que yo no vivía. Yo no podía orar por un enfermo o por un endemoniado. Miren, les voy a platicar algo que me pasó. Esa vez que me metí a buscar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te advierte de ciertas cosas. El Espíritu Santo te guía, te salva de muchas cosas. Abrimos la congregación de Mismaloya y falleció el esposo de una de las hermanitas que recién iban, eran católicas. Y falleció el esposo de ella. Entonces yo fui, lo estaba velando en su casa por respeto a ella y le dar una palabra de consuelo, apoyar económicamente. Entonces fui con ella y le comenté. Cuando llego, había como 5 o 6 personas sentadas y había como unas 40 que estaban paradas, no tenían sillas. Hermana, le dije, yo tengo sillas en la congregación, se las traigo. Aquí hay un aguacero. Vamos, ya me arranqué, voy todo empapado, llegué, puse todas las sillas, me eché varios viajes. Entonces cuando yo estoy platicando con ella, llega un hombre y se me pone como por aquí así, de distancia.
Y me dice, oiga, me dio risa porque me dijo, usted es el padrecito que predica acá arriba, me dice. Ese mero soy yo, le dije. Mira, lo que pasa es que me he puesto a escuchar tu prédica allá afuera, dice, y hay algo que no me gusta. Ah, sí, le dije, ¿y qué no le gusta? Entonces, cuando yo empecé a verlo, dejé al hermano a un lado y le empecé a pedir dirección al Espíritu Santo. Señor, dime quién es este hombre, qué quiere, cuál es su intención. Entonces, cuando yo volteo a verlo, hermano, delante del Espíritu Santo, te lo estoy diciendo, él estaba recostado en una pared, yo veo como de la pared sale una serpiente y le agarra el cuello a este hombre. Una cabeza grande como este tamaño, color café, hacia diamantada, y le agarra el cuello. Como yo soy una persona que le tiene fobia a la serpiente, hice esto, pero cuando hice esto, ya no apareció, y el Espíritu Santo me empezó a hablar. Este hombre es un santero, este hombre es un brujo, este hombre es esto, porque lo que yo me portaba estaba chocando con lo que él se portaba. ¿Sí me explico? Lo que yo cargaba por dentro estaba teniendo un encuentro con lo que él cargaba por dentro. Permíteme orar por ti, varón, le dije. No, me maldijo delante de la gente y se fue. Satanás así es, Satanás quiere avergonzar, quiere ridiculizar, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues ya es problema de él, ¿no? A lo que voy es esto: el Espíritu Santo se convierte en una guianza para nosotros. El Espíritu Santo te advierte de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque un padre así es para un hijo. Un padre todo el tiempo está advirtiendo a su hijo. Así es Dios con nosotros. Entonces, si nosotros queremos ser bendecidos, prósperos, salvos, queremos tener un buen ejemplo, buenos frutos con la gente, yo quiero invitarte a que tú seas lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a ocasionar un problema en tu vida, viene a poner en orden todo. Con este ejemplo voy a cerrar. Cuando yo, antes de conocer a Cristo, antes de tener la llenura del Espíritu Santo, yo no tenía una revelación para poder llevar un matrimonio sólido, fijo. Yo no podía ser un padre para mi hija ejemplar. Yo me sentía indigno de todo esto. Y un día empecé a orar y el Espíritu Santo me empezó a dictar ciertas cosas.